Hoy el tema es, si te dije cosas terrenas y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? El tema es, si te dije cosas terrenas y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? Muy bien. Vamos a hablar de dos temas muy importantes y luego al final vamos a hablar de lo que realmente nos concierne. El monoteísmo es la creencia de la existencia de un Dios. Los monoteístas dicen que solamente existe un Dios. Los monoteístas pasan los 2.000 millones de personas. Estamos hablando a nivel mundial. Los monoteístas pasan los 2.000 millones de personas. Ahora, los politeístas adoran a varios dioses. El politeísmo es visto por muchos como una forma de idolatría, rebeldía y desobediencia al único Dios verdadero. Los politeístas también se definen como enoteístas. Los politeístas también se definen como enoteístas. ¿Qué es un enoteísta? Es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varias deidades, pero solo una de ellas es suficientemente digna de adoración. Se refiere al culto a un Dios único y dominante. Eso es un enoteísta. Un culto a un Dios único y dominante, sin negar la existencia de otras deidades inferiores. Los politeístas pasan de 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas. Quedando de forma general 3 religiones. Es decir, ahorita a nivel mundial se consideran 3 religiones. ¿Cuáles son? El judaísmo, musulmán, después vienen los católicos ortodoxos. Entre los politeístas están los llamados también cristianos enoteístas. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros una referencia. ¿Por qué se llaman monoteístas? ¿Por qué se llaman politeístas? Y los politeístas también habían sabido denominarse enoteístas. Tienen varios dioses, pero dan mayor culto, mayor reverencia a un solo Dios. Es como dijeran, hubieran varios dioses, pero hay un Dios mayor que ellos. Entonces, a nivel mundial, se han establecido 3 religiones que tienen la mayor cantidad, le llamaremos de seguidores. Están los judíos, están los musulmanes y están los católicos juntamente con los ortodoxos que están por el Asia. Las otras religiones, que son muchas religiones, le llamaremos de esta manera, poca cantidad de seguidores. Entonces son esas 3 que hasta ahorita están prevaleciendo a nivel mundial. Los religiosos católicos desde el siglo III a la fecha están manteniendo el término cristiano católico. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque estamos dejando el judaísmo, que el judaísmo se basa en la Torá o en el Tanakh.
El judaísmo no toca nada, absolutamente nada del Nuevo Testamento. El judaísmo solamente, si usted quiere entenderlo, habla solamente del Antiguo Testamento. Los 5 libros que ellos le llaman, que es la Torá, y toditos los 39, que para ellos son 24, pero igual llegan a los 39 libros del Antiguo Testamento, todos lo llaman Tanaj. Los musulmanes utilizan el Corán y tienen su profeta, que es Mahoma. También tiene una gran cantidad de seguidores. Tanto el judaísmo como el musulmán son monoteístas. Ellos son monoteístas. Muy bien. Luego vienen los católicos, que están desde Europa, vienen hasta América. Y los ortodoxos, católicos también, pero no se dicen católicos, se llaman ortodoxos, están por el Asia. Entonces estamos tocando ese término de los católicos por la palabra cristiano. Entonces, los religiosos católicos desde el siglo III a la fecha están manteniendo el término cristiano católico. Los religiosos hambrientos de poder hicieron que el término cristiano sea popular a nivel mundial y por la fuerza obligan o crean en su religión el cristianismo. Esto usted lo puede ver en la historia universal, si usted quiere. Porque está así escrito. Hay muchas naciones que han escrito sobre el cristianismo. Y hay muchas naciones también que no aceptan el cristianismo. Por muchas razones que lo vamos a ver en hoy lo vamos a ver. Es decir, los católicos han hecho esa religión y han nombrado el cristianismo solo con un propósito: dominar al mundo entero. ¿Está viendo? Quieren dominar al mundo entero. Han hecho de todo. Usted estudie toda la historia universal. Si usted es europeo, con mayor razón todavía va a estudiar lo que es tantas cosas que han hecho en el nombre del cristianismo. ¿Ya? Entonces, su objetivo era que todo el mundo sea cristiano. Es decir, que la religión del cristianismo sea a nivel mundial. No lo lograron, nosotros ya lo sabemos y usted también lo sabe. No se olvide que hubo otra religión que también hizo lo mismo, que son los musulmanes. Siglos han avanzado para que todo el mundo conozca el Islam. Y siguen todavía con esa intención de que todo el mundo empiece a creer en el Islam y lo practique. Seguiremos con los católicos. Es decir, esta religión católica solo tenía un propósito: dominar el mundo entero. Ahora, los católicos, ¿qué son la religión católica? ¿Son monoteístas? ¿Son politeístas? ¿Cuál de los dos son? Entonces, los católicos están denominados como enoteístas religiosos. Utilizan el término cristianismo para desviar, confundir y engañar a aquellos que siguen a Jesús. No lograron establecerse en todo el mundo, aunque utilicen algunas enseñanzas de Jesús. ¿Está entendiendo?
El enoteísmo es la creencia religiosa según la cual se conoce la existencia de varias deidades, pero solo una de ellas es suficiente, digna de adoración. Es decir, se refiere al culto a un Dios único y dominante, sin negar la existencia de otras deidades inferiores. ¿Está entendiendo? En la cultura griega, de la misma manera, ellos se decían monoteístas, pero eran enoteístas. Ellos, al margen de creer en Zeus, creían también en otros dioses, pero los llamaban inferiores. Si usted estudia la historia universal, o también, si quiere, usted estudia el Antiguo Testamento, usted va a encontrar de la misma manera un montón de enoteístas. Moloch era lo máximo. Como también Baal era lo máximo, era a él la adoración, pero existían otros dioses pequeños. Existían otros dioses pequeños, pero a quien le daban el culto era Baal. Entonces, esto viene desde Caín, no viene recién. Esto viene. Siglo XXI igual existen enoteístas. Sigue existiendo los enoteístas. Por eso, cuando el mundo estaba siendo doblegado, llamaremos así, o sometido por el cristianismo, en especial estamos hablando de todo lo que se llama Europa, estaba siendo sometido todo el mundo por el cristianismo. América no se libró tampoco de eso. Igual cuando vino Cristóbal Colón, usted sabe perfectamente, vinieron los enoteístas y empezaron a obligar. Todo a la fuerza. Todo era la fuerza. ¿Qué te llamas? Tupac Amaru. Muy bien, ahora te llamarás José. Les cambiaban de nombre. Es decir, muchos odian ese término cristiano. Muchos odian ese término, el cristianismo, por los grandes daños que les hicieron, más por la forma tan vil de obligarlos a ser cristianos, y por sus actos que son cuestionados hasta la fecha. Es decir, los han obligado de tal manera, ya sea con tortura, con engaños, con mentiras, por eso se habla de la Inquisición. Es decir, han empezado a usar la fuerza. Para utilizar la fuerza utilizan el gobierno, porque ellos no pueden tener fuerza por sí solos. Utilizan al gobierno o al Estado o una nación. Entonces, los han obligado de una forma tan vil que muchos, para no ser lastimados, porque no aguantaban tanto dolor, decían, sí, yo recibo. Y también por sus actos son cuestionados hasta la fecha. Usted ya sabe de memoria. Todos los actos de estos religiosos siempre han tenido cuestionamiento. De esta manera, el término cristianismo es conocido en todo el mundo, pero estos no obedecen la doctrina de Jesús. Es bien claro, es muy claro. Usted puede leer
cualquier persona que sigue esta religión, pregunte si lee la palabra de Dios o si estudia la palabra de Dios. Si ha tenido la revelación del Espíritu Santo. Por si acaso el cristianismo habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso no le hace, digamos, ser un hijo, hija de Dios. Lo que hace a una persona que sea un hijo, hija de Dios, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es bien claro. Es una obediencia total. No es una obediencia parcial. Y la adoración a Jesús es única. Por eso viene esa palabra y ese término de enoteístas. Tenemos un Dios superior y tenemos otros dioses a su alrededor. Muy bien. Entonces, ahora usted tiene una idea. Tanto el cristianismo como de los musulmanes, que es islamismo de Islam, siempre han querido buscar todo a la fuerza. Y todas las religiones, si usted lee desde la antigüedad, siempre han querido imponer sus dioses. Más aún todavía cuando nosotros estudiamos la historia universal o estudiamos la palabra de Dios del Antiguo Testamento, encontramos reyes que ofrecían a sus propios hijos a ídolos. Y cuando ganaban una batalla o una guerra, declaraban que todo el mundo debe adorar a ese ídolo. Es decir, no es una novedad el enoteísmo. No es una novedad, no es algo nuevo. No es algo que digamos, oh, en el siglo XXI recién estamos hablando. No, no es así. Esto viene desde hace años. Y todas las religiones han impuesto su religión todo por la fuerza. Siempre ha sido por la fuerza. Nunca ha sido de forma voluntaria. Y reiteramos, hermano, hermana, para utilizar la fuerza tiene que estar con el Estado. Es decir, con el gobierno. Entonces, a través del gobierno, utilizando la fuerza, se empieza a someter a las personas para que tengan una religión. Absolutamente tengan una religión. Quieran llamarse monoteístas, quieran llamarse politeístas, quieran llamarse enoteístas, llámense lo que se llamen, pero imponen por la fuerza. Empero, existe un grupo que no es conocido por todo el mundo. Y este grupo son los evangélicos. Son aquellos que enseñan el evangelio desde Génesis hasta Revelación. ¿Está entendiendo? Para que usted sepa, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús el Cristo, todos aquellos seguidores de Jesús, porque así se llamaban, somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús. Así se denominaban. Y usted puede leer en el Nuevo Testamento. No se denominaban cristianos. Se denominaban que eran seguidores de Jesús. Cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, todos los seguidores empezaron a salirse de Israel.
Es decir, se salieron judíos que se convirtieron. Llegaron a ser seguidores de Jesús. Como también gentiles que se convirtieron y fueron seguidores de Jesús. Porque sabían que los del judaísmo los iban a perseguir. Entonces salieron todos. Pero en Antioquía, cuando todos esos llegaron por toda parte de Europa y Asia, África, es decir, si usted quiere denominarlo el antiguo mundo, donde está Asia, Arabia, África, Australia, es decir, por todo ese lugar se expandieron toditos los seguidores de Jesús. Muchos no los conocían como seguidores de Jesús, los conocían como los del camino. Otros los conocían como secta, la secta de Jesús. Pero en Antioquía se utilizó el término cristiano por primera vez. Es decir, ya no decían seguidores de Jesús, sino ya les decían cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Pero en el siglo III cambiaron ese término. Ya no era lo que tenía definido ese término en Antioquía, cristiano. Lo cambiaron completamente. Que el cristianismo debería dominar a todo el mundo. Como Roma dominó a todo el mundo, de la misma manera el cristianismo debería dominar a todo el mundo. Entonces empezó ese término cristianismo a difundirse a nivel mundial. Pero no era con el mismo propósito que apareció en Antioquía. Pasaron muchos siglos. Pero cuando las personas que eran seguidores de Jesús y estaban dispersos por todo el mundo, ya hemos dicho Europa, Asia, África, Arabia, Australia, por todas partes en el viejo mundo, si usted quiere llamarlo. Y cuando ya después del año 1492, ya cuando fue descubierto América, de la misma manera, también llegaron seguidores de Jesús. Para diferenciarse, ellos dijeron: nosotros leemos el Evangelio, estudiamos el Evangelio y aplicamos y cumplimos el Evangelio. Y se los denominó evangélicos. Al tener ese término de evangélicos, las personas no podían identificar, porque eran tan pocos, que la palabra, la religión, cristianismo, eran muchos. Nadie les interesó. Pero cuando hablan del año 1500, consideran que Lutero había separado y han salido muchos de la Iglesia Católica y se fueron, los llamaron los protestantes, los apartados, los alejados. Y eso no es así.
El término evangélico viene después de la resurrección de Jesús, por si acaso. Después de la resurrección de Jesús. Los llamaban evangélicos porque muchos pensaban, este es evangélico porque se basaba en el Nuevo Testamento. Y no es así. El evangélico cumple desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la palabra evangelio es toda la palabra. Y eso usted lo puede leer en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6. Entonces, el evangelio es toda la palabra de Dios. Y el evangelio, todas esas personas que eran seguidores de Jesús, empezaron a estudiar el evangelio y enseñar el evangelio. De esa manera se llamaron evangélicos. No es desde Lutero, por si acaso. No es de Lutero. Es en el siglo I. Desde el siglo I. A los seguidores de Jesús también se los llamaron evangélicos. O estudiosos del evangelio. O estudiosos de las escrituras. Si usted quiere entender. Muy bien. El evangélico obedece la doctrina de Jesús el Cristo. Conocen a su Salvador con el nombre de Jesús el Cristo. Miren, hermano, está separado. Jesús el Cristo. Y bien separados. Jesús significa Salvador. Y Cristo significa ungido. Muy distintos. Jesús es distinto a Cristo. Por eso es Jesús el Cristo. Jesús significa Salvador. Y Cristo significa ungido. Elegido. También otros le llaman. Es decir, el evangélico conoce y sabe y enseñó perfectamente desde el siglo I que debemos nosotros hablar de Jesús y no del Cristo. Es decir, todos debemos referirnos a Jesús y hablar de Jesús. Porque Jesús es el nombre dado a todo ser humano para que crean. Y el Cristo es un denominativo, un cargo, si usted quiere entenderlo. Donde decían Jesús es el elegido. Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías. Jesús es el que ha de venir. Es decir, Cristo significa eso. Y los evangélicos desde el siglo I empezaron a hablar solamente de Jesús. Solamente de Jesús. Es decir, si ellos hablaban de Jesús, hablaban la doctrina de Jesús, lo que les fue enseñado. Doctrina significa enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Entonces Jesús les enseñó a todos los seguidores, desde Génesis hasta lo que usted quiera, lo que entiende, a revelaciones. Todo Él les enseñó. Entonces los evangélicos lo único que hablaban era de Jesús. No hablaban de Cristo. Todo se refiere a Jesús. Y las cosas las mantenían separadas.
Jesús el Cristo. Todo era separado, porque ellos sabían que Jesús significa Salvador. Y Cristo no significa Salvador, tampoco no significa salvación. Cristo solamente significa ungido, elegido, escogido, nada más. Pero el nombre de Jesús tiene poder. Ese nombre tiene poder. Y el nombre de Jesús es un quién. Y Cristo es un nombre, un qué. Entonces el ser humano tiene que buscar al quién. Es decir, a Jesús. No al qué. Entonces los evangélicos desde el siglo I empezaron a enseñar el evangelio. A decir a todos que deben cumplir la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita se llama evangelio. Los evangélicos en ningún momento utilizaron la fuerza. Porque el evangélico no puede estar con el Estado, es decir, con el gobierno. Espero que haya algunas preguntas que estén siendo respondidas, como alguna que me hicieron esta semana. ¿Un cristiano puede ser presidente? Yo le dije, sí, puede un cristiano ser presidente, pero no un evangélico. Un evangélico no puede ser presidente. Y vamos a ver después por qué no puede ser. Entonces, nunca se olvide, el evangélico obedece la doctrina de Jesús el Cristo. Jesús no vino a la tierra como rey, con todo su séquito, o con toda su gente, o con todos sus ángeles. Él no fue a un palacio. Entiéndalo. Él vino aquí a buscar a todo aquel, como dice su palabra, que estaba enfermo y necesitaba un médico. Por eso la palabra de Dios es bien clara, lo que les dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a todos los herodianos. ¿Qué les dijo? Los publicanos y las rameras están delante de ustedes. Es decir, los personas que ellos los denominaban así como los del vulgo, los ignorantes, estos los perdidos, Jesús le estaba diciendo, esos se arrepintieron y están delante de ustedes. Y agregó Jesús todavía y dijo que ellos están ingresando al reino de los cielos. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos y todas las religiones quedaron con la boca abierta. Miren, hermanos, por eso ya hemos aprendido, no es el evangelio buenas nuevas. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Jesús. Es decir, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús, el Cristo. Es decir, los evangélicos
enseñaron desde el siglo I que nadie podía llegar al Padre si no es por Jesús. Es decir, nadie, absolutamente ningún ser humano, haga lo que haga en esta tierra, haga los sacrificios que haga, jamás va a llegar al Padre. Solamente va a llegar por medio de Jesús. Entiéndalo. No dijo por Cristo. Nadie llega al Padre por Jesús. Ahí nada más es. No es por Cristo. Ya hemos aprendido. Jesús es el quién. Y Cristo es el qué. Y para la salvación es el quién. Tenemos que ir donde el quién. Es decir, tenemos que ir donde Jesús. No donde el qué. El qué significa ungido, elegido, escogido. El quién es lo que nos interesa. Por eso desde el siglo I los evangélicos enseñaron el evangelio tal cual está escrito. Y enseñaron que todo el mundo debe salvarse por Jesús. No hay otro quien pueda salvar. Años y años, día a día, hora a hora, los evangélicos empezaron a enseñar. No son muchos, por si acaso. Son pocos. Siglo XXI, nadie los conoce. Usted aquí que vive aquí en La Paz, en Bolivia, te puede decir, son evangélicos. Algunos dicen, otros le llaman cristianos. Pero si usted va a Europa o sale, o ahí mismo en este país o en cualquier otro país donde usted se encuentra, el término evangélico no existe mucho. Pero sí existe el término cristianismo. Por eso cuando usted habla con un musulmán, o habla usted con un budista, o habla usted con uno del judaísmo, o con cualquier otra religión, cuando usted emplea el término evangélico, nadie lo conoce. Es muy desconocido. Lo evangélico es desconocido. Porque no saben quiénes son los evangélicos. Pero cuando usted dice cristiano, sí, todo el mundo lo conoce. Hasta el musulmán lo conoce usted. Si usted dice yo soy cristiano, el musulmán le dice así, ustedes son los alejados, los separados. De esa manera lo conocen. Pero cuando usted dice yo soy evangélico, ¿qué es eso? La pregunta que ellos se hacen, ¿qué es eso? No conocen. Hable con uno de la India. De la India no conoce el evangélico. No lo conoce. Conoce al cristiano, sí. El cristianismo conoce perfectamente. Pero no conoce al evangélico. Cuando hablan ahí, ya sea usted vaya por Asia, vaya por Europa, vaya por Estados Unidos, vaya por Canadá, no va a poder hablar, yo soy evangélico. Y usted, si dice soy cristiano, católico, listo. Nada más es. Usted es un católico, un alejado. Nada más es. Entonces, el término evangélico no es conocido en todo el mundo.
El evangélico confía que Jesús es su Salvador y cree que es por el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo. A saber, sin el Espíritu Santo nadie puede decir Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Y esa es una realidad, una verdad. Nadie puede decir a Jesús mi Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es mi Salvador si no es por el Espíritu Santo. Recuerde, el lorito habla, repite, mejor dicho. No por aquel que repite se le va a creer que está salvo o que dice de verdad Jesús, mi Señor. Claramente es el Espíritu Santo el que a la persona lo transforma, lo convierte, si usted quiere entender, le revela el Evangelio. Y entonces, al ser revelado el Evangelio, esa persona es un evangélico, porque tiene que enseñar el Evangelio. Muchos de nosotros nos han enseñado años atrás, cristiano, la palabra evangélico, muy poco. Todo era Cristo, pero Jesús no. Se obviaba mucho el nombre verdadero que es Jesús. Estamos en siglo XXI. Se sigue obviando el nombre de Jesús. Pero siguen hablando de cristiano, o Cristo. ¿Quién salva? Y la gente que repite, Cristo. Están hablando del qué, no del quién. ¿Quién salva? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el ungido. Jesús es el escogido. Es diferente la palabra Cristo. Por eso, la palabra evangélico es muy reducida. Los evangélicos enseñan la doctrina de Jesús, el Cristo, para que vayan por el camino angosto e ingresen por la puerta estrecha. Llevan el evangelio a toda criatura para que el que crea sea salvo y tenga vida eterna. ¿Están entendiendo? El evangelio, hermano, hermana, es para que camine por el camino angosto e ingrese por la puerta estrecha. Esto ya hemos aprendido hace 2 domingos o 3 domingos atrás. ¿Cuál es el camino estrecho? Jesús. ¿Cuál es la puerta angosta? Jesús. Es eso. Te tenés que caminar ese camino de Jesús. ¿Cómo yo camino? Conforme al Evangelio. Conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Conforme a lo que está escrito en las Escrituras. Es eso lo que usted tiene que hacer. Es bien claro. Si usted dice, yo sigo a Jesús, usted está diciendo, yo estoy siguiendo para que Jesús me dé salvación. Entiéndalo. Y cuando usted entiende eso, todos aquellos que son evangélicos estudian el Evangelio, creen en el Evangelio, empiezan a ¿qué? A ser salvos y llegan a tener vida eterna. ¿Está entendiendo? El evangélico solamente se dedica al quién.
Y si el quién, que es Jesús, dijo, ¿me amas? El evangélico responde, sí, cumple mis mandamientos. Listo. Tiene que cumplirlo. Pero cuando se habla de del cristianismo, ellos dicen sí, pero no lo cumplen. O empiezan a menguar. Entonces, el evangélico tiene que seguir a Jesús, al quién, a Jesús, no al qué. El evangélico no utiliza la fuerza, la economía de una nación, el gobierno, la popularidad, porque sabe perfectamente que el que nace otra vez obedece la doctrina de Jesús por la voluntad de Dios Todopoderoso. No es por voluntad de hombre y mujer. Es bien claro. La respuesta está aquí. ¿Un evangélico puede ser presidente? No. ¿El cristiano puede ser presidente? Sí. Porque el cristiano es enoteísta. Por si acaso. El evangélico no. El evangélico obedece y cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. El evangélico obedece el evangelio. Entiéndalo. Por eso no utiliza ni la economía de una nación, no utiliza la fuerza para agarrar y decir, conviértanse, ustedes sean evangélicos, y empezarlos a torturar, a lastimar, a dañar, a quitarles, a botarlos. No, no es así. El evangélico no usa la fuerza, no usa la economía de una nación, es decir, no recibe dinero de una nación. No utiliza al gobierno, es decir, al mismo gobierno, no utiliza la popularidad. Es decir, el evangélico es impopular. Es decir, no es aceptado. No es aceptado. Por eso, las personas tienen que nacer otra vez. Para que obedezcan la doctrina de Jesús y van a obedecer por voluntad del Dios Todopoderoso, no por voluntad del ser humano. No es voluntad de hombre y mujer, por si acaso. Asia, Europa y otros continentes no saben qué o quiénes son los evangélicos. En América es poco conocido el evangélico. En consecuencia, evangélico es desconocido a nivel mundial. Sin embargo, existen en cada pueblo, nación, raza, un grupo evangélico. ¿Está entendiendo? En cualquier lugar, sea en este país o sea en otro país, sea en este continente, sea en otro continente, siempre, aunque sea un pueblo pequeño, existe un grupo evangélico, por si acaso. Existe, pero no son conocidos. Este pequeño resumen determina que un hijo o hija de Dios es evangélico, bien clarito. Un hijo o hija de Dios es un evangélico. Ya no dice cristiano, por las razones expuestas anteriormente. ¿Entendió? Para todos aquellos que son hijos, hijas de Dios, todo lo que esto hemos hablado, hermano, no es un balde de agua fría.
Es una fortaleza. Porque ahora ya sabe que está en el camino correcto. Sabe que está con Jesús. Sabe que siempre hay que hablar de Jesús. Y tiene que poner el nombre de Jesús, el Cristo. Sabe perfectamente. No es que diga, ay, ahora ya ¿qué soy? Ahora soy cristiano, soy evangélico, ¿qué soy? Desde el siglo I somos evangélicos. No es desde el siglo XXI, oiga. No es desde, como dicen otros, desde Lutero, no, nada que ver Lutero. Somos evangélicos desde el siglo I. Entiéndalo. Y los evangélicos han sido pocos y no son conocidos. No son conocidos por si acaso. Pero son estas personas, los evangélicos, desde su casa o donde estén, donde se encuentren, solamente hablan del Evangelio. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a la doctrina de Jesús. Desde Génesis hasta Revelaciones. Uno dirá, pero en el siglo I no había el Nuevo Testamento. Lea, estudie la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, para su conocimiento, es una réplica, si usted quiere entenderlo, del Antiguo Testamento. De una forma más clara, si usted quiere entenderlo. Es lo mismo. Pero la diferencia es que uno es el anterior pacto, el otro es el segundo pacto, o el nuevo pacto, si usted quiere entenderlo. En el primer pacto decía bien claramente, va a venir el Salvador, va a venir el Libertador, va a unir dos pueblos, va a darnos salvación, nos va a libertar, nos va a sanar. Eso se lee constantemente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya sabemos perfectamente quién fue. Es Jesús. Muy bien. Él nos sana, nos liberta, nos levanta, nos fortalece, nos ayuda, nos prospera, nos enseña su palabra, nos quita nuestros pecados, nos perdona y nos da vida eterna. Eso es Jesús. Entiéndalo. Muy bien, ahora usted ya con este resumen, hermana, ya no puede decir soy cristiano. Usted ya dirá soy evangélico. Ya sabe las razones. Muy bien, vamos a continuar con el tema que dice, si te dije cosas terrenas y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? En este momento, hermano, estamos hablando de cosas terrenas. Jesús mismo lo dijo. Y lo habló. Él mismo lo habló y dijo, oye, les estoy hablando cosas terrenales y ustedes no creen. ¿Qué será si les digo las celestiales? Evangelio, hombres, mujeres que estudiaron el Evangelio, que obedecieron el Evangelio, son evangélicos, son evangélicas. Creyeron lo que Jesús habló.
Por eso en Mateo capítulo 21, versículo 28 a 30. 28 a 30. ¿Qué nos dice? Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 21, versículo 28 a 30. ¿Mas qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. Bien claro. 2 hijos. Un padre. 2 hijos, un padre. El padre le dice al hijo: Ve hoy a trabajar mi viña. Y uno que le dijo: No quiero, no quiero. Mas después se arrepintió y fue. El padre le dijo lo mismo al segundo hijo. Le dijo: Ve hoy a trabajar en mi viña. Y él rápido contestó, le dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. Entonces, en la tierra existen estos 2 hermanos. De la misma manera, el Padre dice: Yo envío a mi Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Y les hace la pregunta: ¿cree en Jesús? Y un hijo le dijo: No quiero creer en Jesús. Pero después se arrepiente y empieza a creer en Jesús. Y al otro hijo que le dijo: Cree en Jesús, de forma rápida, ágil, dijo: Sí, yo voy a creer. Pero nunca cree en Jesús. Y usted puede seguir hablando de esos 2 hermanos, que en la palabra de Dios usted puede hablar de la cizaña, el trigo, de la oveja, el carrito, de lo bueno, lo malo, de la obediencia, la desobediencia. Solamente son 2. Es decir, esta ilustración que usted ve en Mateo capítulo 21, del versículo 28 a 30, es lo mismo. Constantemente el Señor lo repitió. ¿Crees en Jesús? Cree en Jesús. Lo repitió constantemente. Cree en Jesús, serás salvo, tendrás vida eterna. No crees en Jesús, tendrás castigo y muerte eterna. Miren, hermano, todo se repite, sigue lo mismo. Por eso Jesús vino a hombres y mujeres y no le creen. ¿Está entendiendo? Jesús vino hace más de 2000 años. Tanto el hombre como la mujer no creen en Jesús. Pero los enoteístas siguen obligando a ser cristianos. Siguen obligando al cristianismo.
son como un címbalo que resuena. No hay fe de Jesús el Cristo. No quieren obedecer a Jesús, menos oír sus enseñanzas. Quieren oír lo que quieren oír, pero nunca la doctrina de Jesús. ¿Está entendiendo? Eso es el cristianismo. Quieren oír lo que quieren oír, pero obedecer la doctrina de Jesús, no. Es muy difícil. ¿Quién puede seguir? ¿Quién puede obedecer la doctrina de Jesús? Es muy difícil. Todos somos pecadores, cometemos errores. Y todos los pretextos sabidos por haber lo dicen. No quieren obedecer a Jesús, menos oír sus enseñanzas. Pusieron personas para que hablen de lo que quieren oír, haciéndoles más paralíticos, ciegos y sordos a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Eso hacen los enoteístas, que es el cristianismo. Los enoteístas se confiesan entre ellos y entre ellos se dicen las penitencias a cumplir, llegando a endurecer su corazón y no se arrepienten. Estos son los que respondieron a Dios Todopoderoso: sí, confiaré en Jesús, pero jamás lo hicieron. Nunca se arrepintieron porque se autojustifican en gran manera. Vieron tantas maravillas del poder de Dios, mas no creyeron. ¿Están entendiendo? Si aquí en Mateo capítulo 21, versículo 28 a 30, dice un padre, ¿qué les parece? Dice el Señor, ¿qué les parece? Un padre hablando a dos hijos. Se está refiriendo a toda la humanidad. El padre dijo, crean en Jesús, al primer hijo, y también le dijo al segundo hijo. Pero uno de ellos solamente obedeció. Y el otro no obedeció. Dios Todopoderoso está hablando claro que en toda la humanidad, en toda la tierra, los seres humanos van a estar divididos en dos grupos. Los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Así está dividido. Y la cantidad va a ser como de los evangélicos, por si acaso. Pocos, desconocidos. Entiéndelo. Van a ser muy pocos y van a ser desconocidos. El religioso dice, yo Señor voy y no fue. Los religiosos se reverencian a sí mismos porque es más fácil tener cantidad de seguidores con doctrina errada para ser fáciles de manipular. El religioso busca lo terrenal, crea teorías supuestamente ancestrales para obligar a sus seguidores a mantener tradiciones y costumbres, para que no se separen de su religión. Pero aquellos que se alejaron los denominan protestantes, separado, apartado, alejado, etc. Y pregonan que volverán muy pronto a su religión. Miren, eso dicen. El enoteísmo. No se han separado, se han alejado. Ya van a volver, no se preocupen, ya van a volver. Y porque van algunos, vuelven, retornan, ya lleguen a ser, sean maestros, pastores, evangelistas, profetas o apóstoles.
que volvieron otra vuelta a donde los enoteístas. Piensan que todos los evangélicos van a volver. No es así. Ellos eran cristianos. Pero el evangélico no vuelve. Entiéndalo bien. El evangélico no retrocede. Porque sabe que el evangelio es poder de Dios. Y el cristiano sabe que el evangelio son buenas nuevas. Por eso los que se denominan cristianos vuelven otra vuelta al mundo. Retornan donde los enoteístas. Pero el evangélico no retrocede. Entiéndalo. Y bien entiéndalo. El evangélico sabe que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y el evangélico sabe, soy débil, pero Dios me conoce y Él me fortalece y Él me esfuerza. Jesús me fortalece, Jesús me esfuerza. Entiéndalo. Entiéndelo. Jesús establece que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Es bien claro. Y eso usted puede anotarse si quiere y busca, va a encontrar el versículo, el libro y el capítulo. No es voluntad de un hombre o de una mujer para seguir a Jesús, por si acaso. Es voluntad del Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Entiéndalo. Ahora viene el evangélico. Aquel que al principio dijo, no quiero. Pero en el tiempo establecido se arrepintió y dijo, creeré en Jesús, el Cristo, y confiaré en Él. Tan grande fue su arrepentimiento que derramó su alma. Ese arrepentimiento le dio fuerzas para decir al mundo entero que Jesús, el Cristo, es Dios único, verdadero. Estos pecadores que se arrepintieron llevan el evangelio a otros, sabiendo perfectamente que algunos sí creerán de todo su corazón. ¿Está entendiendo? El evangélico va a hablar. Nada más. El Espíritu Santo va a convertir. Entiéndalo. El Espíritu Santo es el que convierte a las personas. Dios Todopoderoso conoce a cada uno. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? Todo. Sabe cómo está alegre, gozoso, feliz, contento o está triste. Pero el que convence es el Espíritu Santo. No se olvide, el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, de juicio y de justicia. Nunca se olvide. El Espíritu Santo convence al ser humano de pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. Y el evangélico reconoció. El evangélico dijo, sí, yo no creía en Jesús. Se arrepintió y empezó a creer en Jesús. Y empezó a hablar el evangelio. No a ser enoteísta. Solamente cumplir el evangelio. Un arrepentimiento que hizo el evangélico derramando su alma, sabiendo que solamente Jesús es el que salva. No hay nadie más. No hay nadie más. El que quiere salvarse tiene que ir donde Jesús. No hay más. Jesús tiene control de todo el mundo. Como hemos dicho al principio,
Irán primero eran los de Gaza y demás otras cosas, queriendo atacar a Israel, no van a poder vencerlo. Jamás. Es pueblo de Dios. Los enoteístas no les interesa. Pero el evangelio da gloria a Dios. Alaba al Señor. Y se goza por estos misiles que mandan, dones que mandan a Israel. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su poder. A nivel mundial van a ver todito, todo el mundo va a ver el poder de Dios. Irán y toditos aquellos que quieran atacar a Israel van a salir avergonzados. Entiéndalo. La palabra de Dios es clara. La salvación vino por el judío. Primeramente, no se olvide. El evangelio vino por el judío, primeramente. Luego por el gentil. Es decir, los judíos están pues desde Abel. Entiéndelo, Adán y Eva, Abel, Set y toda la descendencia. Y los incrédulos, los que no aceptan, vienen desde Caín. Entiéndalo. 2 hijos. 2 hijos. Adán y Eva tuvo 2 hijos. Uno creyó en Jesús. Uno confió en Jesús. El otro rechazó a Jesús. Blasfemó contra Jesús. ¿Qué pasó? Se volvió rebelde, soberbio. ¿Qué hace? Perverso. Lo mismo. Rebelde, soberbio. Caín levantó la mano contra su hermano, contra el creyente, y lo mató. Caín dijo, bueno, ahora yo soy el único que existe en esta tierra. ¿Acaso no dicen así lo mismo? Somos la única religión más grande en todo el mundo. ¿Qué tal esa? Abel murió. Yo no lo maté, murió. ¿Qué tal esa? Caín decía y negaba que no mató a Abel. Gritaba, saltaba, brincaba y diciendo no maté a Abel. Y él lo mató. ¿Acaso no sucede así ahora en todo el mundo? Religiones somos la mayoría. Hay que hacer desaparecer a estos evangélicos. No es así. ¿Acaso desapareció Abel? Estudie la palabra de Dios. Adán, Eva, Abel, Set y todos, hasta ahorita, que somos evangélicos. Por si acaso, somos pocos, sí, pero tenemos un Dios todopoderoso. Entiéndalo, el único que da salvación, Jesús. Y los enoteístas, que hablan lo que hablan, que ahorita vamos a ver hablar, vamos a seguir, no se van a salvar. Entiéndalo. Por eso los evangélicos, ahora esto entienda. Los evangélicos no establecen congregaciones o templos. ¿Está entendiendo? Porque entienden perfectamente el que nació otra vez es iglesia. Y es iglesia de Jesús. ¿Está entendiendo? Por eso no crean. Los evangélicos no hicieron sinagogas.
Los evangélicos no hicieron templos. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, claramente dice, los evangélicos iglesia, y es iglesia de Jesús, es su amada. El esposo viene por su esposa, y su esposa está esperando a su amado. Por eso no establecen congregaciones o templos, porque saben que no agradan al mundo y el mundo los persigue. ¿Está entendiendo? Los evangélicos no establecieron ningún templo ni congregaciones. Solamente hablan el evangelio. Y va a haber todavía cuánto más. ¿Por qué son así los evangélicos? El evangélico sabe que Jesús el Cristo creó todas las cosas. Fue hecho por su palabra y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. Es su palabra, está la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Entiende? Los evangélicos comprendieron perfectamente. Jesús es Dios. Jesús creó todo. Jesús es la luz. Lo entendieron perfectamente. Y hasta hoy. Por eso no puede existir, hermanos, lo que está sucediendo. Y Dios Todopoderoso ya lo estableció, lo mostró nuevamente, lo estableció hace años y años, siglos atrás. Lo estableció el año 2020. ¿Dónde estaban todos? En nuestras casas. No podíamos salir. Entienda. ¿Qué hicieron? Los templos, los congregaciones estaban vacíos. Y aquellos que no les gusta amar a Jesús, no entienden que Jesús es su amado, no entienden que ellos son iglesia y son esposa de Jesús. Pidieron que se abran las congregaciones, los templos, para asistir. ¿Qué tal eso? No entendieron. Por eso, hermano, falta poquito. Por eso reitero, Dios nos dice, nos enseña lo de inteligencia artificial y usted se va a dar cuenta. Poquísimo falta. Y usted ya no tiene tiempo. Es decir, desde ya, tiene que arrepentirse y seguir solamente a Jesús. Nada más que a Jesús. Y cumplir el Evangelio. Es eso lo que tiene que hacer. Porque si no lo hace, significa que usted está agradando al mundo. Pero si lo hace, el mundo se va a enojar y va a ir contra usted. Y usted sepa que no está solo, está con un Dios todopoderoso. Y el mundo no va a poder hacerle nada. Va a rechinar sus dientes. Va a zapatear, se va a romper, se va a sacar lo que no tiene, pero no va a poder hacerle daño a usted. Entiéndalo.
Los evangélicos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y Jesús el Cristo vino en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Está entendiendo? Estamos repitiendo lo que se habló más antes. No es por voluntad del hombre, ni voluntad de la mujer, para que nazca o exista un evangélico. Es por voluntad de Dios mismo, nada más. Entiéndalo. Todos tienen la oportunidad de creer y confiar en Jesús el Cristo como su Dios único y verdadero. Sabe que el camino es fácil, pero el mundo le obstaculizará. Es en ese momento que empieza a confiar, a depender de Jesús, que le da abrigo y sustento y que no lo abandona hasta el fin del mundo. Ve las maravillas de Dios de forma constante. Ve a muchos que se arrepienten y confían en Jesús. Están fortalecidos para llevar el evangelio puro para salvación de muchos. ¿Está entendiendo? Si usted entiende perfectamente, hermano, confíe en Jesús, el Cristo, como su Dios único y verdadero. Cumple el evangelio, obedezca la palabra de Dios. Y va a tener vida eterna. Entiéndelo. No agrade al mundo. No agrade al ser humano. Agrade al Dios Todopoderoso. Agrade a Jesús. Y camine ese camino estrecho para que ingrese por la puerta estrecha. Entiéndalo, hermano. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Que todos se maravillen, porque el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio a Jesús el Cristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra a Jesús el Cristo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye la palabra de Jesús el Cristo y cree que el Padre le envió, tiene vida eterna y no vendrá juicio, mas pasó de muerte a vida. De cierto les digo, que vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Entendió? ¿Entendió? No. Bien sencillo. La palabra de Dios es vida, entienda. Bien claramente dice que debemos honrar al Hijo, porque el Padre así lo estableció. El Padre dijo, honren al Hijo. Honren a Jesús. Y aquel que no honra a Jesús, no honra al Padre. ¡Listo! Entienda. Si usted honra, es decir, cree y confía en Jesús, y obedece lo que Jesús estableció cuando le dijo, obedece mis mandamientos. Cuando usted honra a Jesús, está honrando al Padre. Pero si usted no obedece los mandamientos de Jesús, usted no honra en ningún momento al Padre, por si acaso. Y miren lo que el Señor nos dice, claramente. Te dice, de cierto te digo. Miren, y esto apréndanselo de memoria, evangélico. Hijo, hija de Dios.
El que oye la palabra de Jesús, el Cristo, y cree en el Padre, que el Padre le envió, tiene vida eterna. ¿Está entendiendo? Oigo la palabra de Jesús, el Cristo, y creo que el Padre le envió a Jesús, el Cristo, que me dice como respuesta, tengo vida eterna y no vendré a juicio, no voy a estar en ningún juicio, mas pasó de muerte a vida. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios que nos enseña, todo aquel que muere, después que viene el juicio. Pero aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús, ¿qué dice? No va a juicio. ¿Qué más dice? Pasa de muerte a vida. Entiéndalo. Es lo más hermoso cuando uno estudia el Evangelio y obedece el Evangelio. La palabra de Dios es poder. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree en Jesús. Entiéndalo. Por eso dice, de cierto les digo que vendrá hora, y ahora es. ¿Está entendiendo? Va a venir Jesús y ahora viene. Bien claro dice. Es ahora, es hoy. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, evangélico, evangélica, hijo, hija de Dios. No se quede. No se quede. Cambie. Arrepiéntase y busque más a Jesús. Busque más y obedezca el Evangelio. Obedezca la doctrina de Jesús. Y va a escuchar la voz, como dice bien claramente. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán. Entiéndalo. Entienda, por eso el evangélico no hace congregaciones ni tampoco hace templos. Lo único que te dice, sé evangélico. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Para que todo aquel que cree en Jesús. Si yo creo en Jesús, obedezco el Evangelio. Entiéndalo. Entienda. Los evangélicos son pocos. Y son estos, los perseguidos, los encarcelados, los golpeados. Y por último, los que son matados. Por todas las religiones. ¿Está entendiendo? Por todas las religiones. El evangélico es perseguido, es golpeado, son encarcelados y son matados por todas las religiones. En otras palabras, el evangélico es perseguido por Babilonia. Entiéndelo. Ya muy pronto se oirá, cayó la Babilonia. Cayó Babilonia. Cayeron todas las religiones. Lo que hemos hablado de aquí, monoteístas, politeístas, enoteístas, van a caer. Solamente va a seguir el evangélico. El evangélico dice, y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre aquel que vieres descender el Espíritu, que reposa sobre él. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. ¿Entendió? Nosotros no lo conocíamos a Jesús, pero ahora ya lo conocemos a Jesús. El evangélico conoce a Jesús y el evangélico sigue el evangelio, obedece el evangelio y sabe que Jesús es Dios. Entiéndalo. El evangélico está bautizado con el Espíritu Santo. Por eso habla conforme a la palabra de Dios escrita. ¿Está entendiendo? Solamente el evangélico va a hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. No lo va a tergiversar, no lo va a cambiar. Ustedes conocen, dicen, no, hay cristianos de la prosperidad, no, son enoteístas, punto. El evangélico le tiene que hablar a usted el evangelio, nada más. No le va a hablar a usted lo que usted quiere escuchar. No le va a hablar a usted lo que usted quiere oír. El evangélico le va a hablar a usted lo que está escrito en el evangelio. Nada más. Entiéndanlo. El evangélico debe menguar para que Jesús, el Cristo, crezca. ¿Está entendiendo? Por eso los evangélicos son desconocidos. No se los conoce. Pero los cristianos sí se los conoce. ¿Lo conoces al pastor cristiano aquí? Sí, es famosísimo. Conocido por todo el mundo. Oiga. Y más aún tiene seguidores. Oiga, hablamos de millones de personas. No estamos hablando de miles, millones. Pero el evangélico, nadie lo conoce. Y son pocos. El evangélico debe menguar para que Jesús el Cristo crezca. El evangélico enseña la palabra de Dios. Enseña quién es Jesús. Enseña y dice que deben confiar en Jesús. Y dice claramente que deben hablar y buscar a Jesús. No al evangélico. Busquen a Jesús. Vayan donde Jesús. El que busca a Jesús lo hallará. Entiéndalo. El que llama a Jesús se le abrirá. Entiéndalo. Nunca se olvide, hermano, hermana. Entiéndalo. ¿Por qué debe menguar el evangélico? ¿Qué valor tiene aquel que recibe y se enorgullece diciendo, yo doy? ¿Cuántos hombres y mujeres cristianos son conocidos en todo el mundo? Y ellos dicen, yo doy, yo enseño. Ellos aprendieron de mí. Pero del evangélico no los conoce. No los conoce. Nadie conoce el nombre de un evangélico.
pero sí conocen y dicen, había un hombre que me enseñó a mí de Jesús. No recuerdo el nombre, pero me enseñó quién es Jesús. Y me enseñó que Él es mi Salvador. Yo busco a Jesús. Entiéndalo. Jesús el Cristo, por gracia me dio salvación. ¿Está entendiendo? El evangélico claramente dice, Jesús el Cristo, por gracia me dio salvación. Yo debo cobrar a alguien para enseñarle. No. Por gracia recibí, por gracia doy. ¿Está entendiendo? Por gracia debe dar, porque no es de usted. Hable el evangelio y sea evangélico. No le digo sea evangelista, le digo sea evangélico. Hable del evangelio. Entonces no es obra del evangélico, es obra de Jesús el Cristo. ¿Ahora entendió? No es obra del evangélico, es obra del Jesús el Cristo. Yo solo soy un varón y mujer que anuncio la doctrina de Jesús, clamando, hoy llegó el reino de Dios a ustedes, y todo aquel que quiera entrar, que entre. Amén. ¿Está entendiendo? Por eso, Juan capítulo 3, versículo 12, claramente está escrito. Juan capítulo 3, versículo 12, ¿qué dice? Si te dije cosas terrenas y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? Amén.